Ya estamos en vivo. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, vamos a filmar aquí. Vamos a comenzar esta clase de una manera particular. Porque no hay nadie No todavía. importa, total, eso va a quedar grabado. Ah, tienes razón. Vale. Creo que va a quedar. Bien. Fíjense, estamos comenzando de una manera particular con estos dos tenedores que están ahí como suspendidos, firmado bien. Fíjense el palillito, los tenedores. Perfecto. A ver. Bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a ver si comenzamos la clase. Y hasta donde he visto, nadie ha hecho ninguna consulta. Me imagino que deben estar bastante apretados con las clases de laboratorio y otras clases que tienen. De todas maneras, vamos a ver, ojalá que podamos dejar esta clase ya lista. Y creo que va a ser una primera parte de la clase, porque ya estamos en la finalización prácticamente de la materia. Este es el último tema, así que vamos a tomarnos el tiempo de terminar. Y sobre todo los alumnos que estén con trabajos atrasados tienen que ir completando estos trabajos, porque todo va a la evaluación final. Nosotros somos una de las pocas materias que estamos terminando dentro de lo que es el cuatrimestre, que es hasta el 28 de junio, creo, 28, 29, por ahí estamos, y estaríamos terminando dentro de esa fecha. Seguramente vamos a poner una evaluación a fines de junio o bien a principio o en la primera semana de julio, que va a ser la última evaluación, que va a ser el cuestionario, a donde vamos a integrar los últimos temas desarrollados de la teórica práctica y además la parte esta también de las mediciones de laboratorio. Y con eso ya cerraríamos todo. Uno se preguntaría, bueno, ¿qué vamos a hacer después? Bueno, vamos a hacer después es, lo único que quedaría sería el examen, digamos, presencial, que va a ser el definitorio, y donde ahí recién con ese examen nos vamos a definir cómo queda cada alumno con su regularidad. Las notas de aprobación son 5, y esa nota de aprobación, mucha atención, porque es una nota que va a ser ponderada. Todo lo que ustedes hayan entregado, todas las tareas que hayan entregado, los cuestionarios que hayan hecho durante el aula virtual, durante el cursado de la aula virtual, todo eso va sumado a lo que va a ser la nota final. Esa nota final tiene que dar 5, pero hay que entender que ese 5, por lo menos de aprobación, va a estar. En ese 5 tiene que ir lo que ustedes han entregado, los cuestionarios hechos, la parte de laboratorio y también la prueba presencial. Vamos a hacer con todo eso un sistema de ponderación de tal manera que cuando uno haga lo que uno sume todos los aportes de todos estos trabajos que ustedes han hecho, eso tiene que dar por lo menos 5, y con el 5 recién van a obtener la regularidad. ¿Me explico? Quiere decir que si ustedes en la prueba presencial, vamos a suponer, sacan un 7, a ese 7 no significa que ustedes ya van a estar regular. Ese 7 nosotros lo vamos a poner dentro de un Excel que estamos elaborando, a donde vamos a ponderar eso más lo otro que ustedes tuvieran, más el laboratorio, y con todo eso tiene que dar 5. Si ustedes han ido presentando las cosas, si tienen las notas de los evaluativos o de los cuestionarios, buena nota, digamos, todo eso va a ir sumando, pero no es un promedio, son ponderaciones. Lo que más pesa aquí es la parte del laboratorio. Un alumno que no tenga laboratorio, digamos, finalizado, es un alumno que no va a tener la regularidad, por más que haya sacado 10 en una prueba presencial. Bueno, eso que quiero que quede bien en claro. Si bien no van a seguir preguntando, pero eso es lo que estamos ya pensando
porque siempre hemos dicho que todo lo que ustedes hagan va a tener una ponderación. Ponderación significa el aporte de la tarea, vamos a poner el trabajo práctico número 4, ¿cuánto aporta mi nota final? El trabajo práctico número 5, ¿cuánto me aporta a la nota final? O sea, que cada cosa que ustedes hayan hecho, lo han hecho y va a tener un peso. Tal vez los trabajos prácticos no tengan demasiado peso, pero sí los trabajos o la parte completa del laboratorio que la tienen que tener medianamente lista. Bueno, vamos a comenzar la clase. Fíjense que hemos comenzado de una manera bastante particular. Hemos comenzado con unos tenedores, un corcho, una... A ver, vamos a dar... Tenemos esto. ¿Por qué esto se mantiene en equilibrio? Es una pregunta que no pienso contestarla, pero que ustedes en el transcurso, ¿listo? En el transcurso de lo que es esto, sistema de partículas, sistema de muchas partículas, vamos a, no digo de esta clase, sino que tiene que ver o tiene mucha relación con esta clase, la explicación de eso, ¿no? Bien, sistema de muchas partículas es nuestro último tema. ¿Hay gente? Tienes 42. Aquí se lo borra. De muchas partículas. Para empezar, la palabra sistema. Sistema. ¿Qué es un sistema? No es un amontonamiento de cosas o de partículas, sino el sistema educativo. Son componentes que tienen una relación, una interrelación, y que si uno se modifica el todo. En física, sistema de muchas partículas significan partículas, la palabra partícula que ya conocemos, algo que tiene masa, y vamos a considerar el movimiento de esa partícula, que tienen interrelación. ¿Y cuál es la interrelación de eso? La interrelación son las fuerzas, es decir, que entre ellos hay par, acción y reacción de tal manera que si toco una de esas partículas del sistema, ¿no es cierto?, todas las partículas reaccionan. Vamos a tomar el ejemplo de esta silla. Tenemos la silla. Entonces aquí, esta silla, ¿por qué razón, motivo y circunstancia? Le aplico una fuerza a la silla. Le aplico una fuerza a las partículas de aquí, de arriba de la silla, de la parte esta, de la oreja de la silla, de este vértice. ¿Y por qué se me mueve la pata, esta pata, se me mueve el asiento, se me mueve la silla completa? ¿Por qué? Si yo estoy aplicando una fuerza aquí, en las partículas de aquí de arriba, se me mueve hasta la última partícula de las patas de la silla. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo muevo esto, pero sin embargo aplico la fuerza aquí y no se me mueve la mesa. Entonces, aquí estamos viendo lo que es el sistema. El sistema son las partículas que forman la silla. Pero, por ejemplo, las partículas que forman el pizarrón no van a formar parte de ese sistema. ¿Está bien? Ahora, si nosotros decimos, bueno, pero si nosotros tomamos la Tierra como sistema, bueno, todos en la Tierra formamos parte de ese sistema. Pero en este caso, yo estoy aplicando, fíjense, aplico una fuerza externa y la silla no es una partícula, sino muchas partículas, los átomos, las moléculas que forman. Fíjense, entre ellas hay acción y reacciones que se llaman las fuerzas internas, que me van a formar el sistema. Yo toco una parte de este sistema y me reaccionan todo. Ese es el primer concepto que tenemos que tener, vamos a decir, intuitivo de lo que es un sistema. Si nosotros después tenemos lo que hemos visto, cuando hemos visto, por ejemplo, esto, el plano inclinado, que tenemos aquí una cosa, un bloque, lo que sea, una pelota, aquí tenemos la polea, aquí tenemos otro colgando. Si esto cae o esto se mueve, si aquí le aplico una fuerza, puede ser una fuerza aplicada, una fuerza, cualquier tipo de fuerza, una fuerza, un peso, lo que sea. Esto se mueve, pero fíjense, se mueve esto, se mueve el violín y se mueve esta también. Entonces eso también es un sistema, porque tocando una partícula o ejerciendo una fuerza externa en alguna de las partículas de ese sistema, el resto de las partículas también reaccionan. Entonces, lo primero que tengo que entender es el concepto de sistema. Entonces, la interrelación que tenemos, nuestro borrador aquí, que tenemos que tener en cuenta es que esa interrelación es los pares acción y reacción que hay entre las partículas de lo que va a ser el sistema.
de muchas partículas o partículas. Bien, ¿hay preguntas? Se ve medio pixelado, dice. Chicos, ¿se ve mal? Uy, Díganme así, capaz que sea problema del internet del compañero nuestro. bueno, pero ojalá me escuchen, por lo menos me escuchen. Entonces aquí, del sistema de las partículas, en el caso que no se ve, Se corta y se ve mal, dice. ay, ¿qué pasa? Siempre cuando está nublado se ve así para miércoles, Sí, ¿no? que no. Qué cagada. Bueno, vamos a ver si... Vamos a dar un poquito más, ¿ah? En una de esas se restablece. Vamos a ver un poquito más. Lo que quiero preguntarles es si también se entrecorta el audio. ¿Me escuchan bien o también entrecortado? Dice que escuchan bien. Ah, bueno. Bueno, si no imaginen, apelen a a la imaginación. De todas maneras, vamos a ver si lo podemos colgar al video. Por eso, que no, si va a salir bien el video. De última se lo pueden, o no, también todo mal. Y no sé. Yo Si es nuestro, sonamos. Y Bueno. si nuestro. ¿Nuestro es? Sí. ¿Cómo sabes? Porque a todos se lo mal. ¿A todos? Sí. Bueno. ¿Ha mejorado o nada no mejora? ¿Tenemos todas las cosas apagadas de internet? Sí. Se escucha bien, eso sí. Bueno. Entonces, sistema. Los sistemas de partículas, cuando son partículas interrelacionadas y la acción y reacción Ten un ratito. es debido a los pares acción y reacción. ¿Qué me importa de un sistema de muchas partículas? Lo que se llama el centro de masa. Porque si nosotros volvemos a lo que es esto que les decía recién de la silla, ¿no es cierto? Estoy aplicando una fuerza. Yo sola me estoy filmando porque se me dio el asistente a apagar todas las cosas. Si estoy aplicando una fuerza en la silla, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa fuerza, ¿en qué partícula está aplicada? ¿A cuál de las partículas le voy a ejercer esa fuerza? Hay un montón de partículas que forman esa silla. Entonces, ahí aparece la importancia de definir un centro de masa como el punto a donde esa fuerza va a estar aplicada. ¿Le has apagado todo? Bueno. Ahí se ve mejor. Ok. ¿Estás descargando algo? No. Bueno. Voy a apagar todo. Bueno. Entonces aquí tenemos el centro de masa. Entonces el centro de masa no es el centro donde está concentrada toda la masa. No, señor. El centro de masa es, si yo estoy aplicando la fuerza, vuelvo al ejemplo de la silla, repito, esta fuerza, ¿a dónde está aplicada? En la parte esta, en estas partículas que están aquí. Y si las partículas de la pata también sienten esa fuerza. Entonces hay que definir esa fuerza externa en qué punto de todo este sistema está aplicado. O sea, reducir este sistema a un punto a donde sobre ese punto voy a aplicar esta fuerza externa. Entonces, si uno dice, ajá, el centro de masa, entonces, ¿cuál es la importancia del centro de masa? El centro de masa es un punto que tiene una posición particular, que ya vamos a ver cómo se encuentra ese centro de masa, la posición del centro de masa, y en ese punto está aplicada esta fuerza externa que hace que todas las partículas de este cuerpo se muevan debido a esta fuerza externa. Entonces yo, mirando el centro de masa, ¿qué le ocurre al centro de masa? Estoy sabiendo qué le está pasando a todas las partículas, es decir, a todo el sistema. Entonces esa es la importancia, ¿no? Entonces lo primero que hacemos, fíjense que es la posición de ese centro de masa. Una vez que encontramos la posición de ese centro de masa, vamos a encontrar la velocidad de ese centro de masa, vamos a encontrar la aceleración de ese centro de masa y ya teniendo el sistema de partículas, la cantidad total de materia, o sea, la masa total, más la aceleración, yo ya puedo encontrar las fuerzas externas o saber o relacionar esa aceleración del centro de masa con la fuerza externa que está aplicada. Entonces, eso es lo primero que vamos a ver con respecto al sistema de muchas partículas. Entonces, ¿cómo encontramos esa posición del centro de masa? Fíjense que la posición del centro de masa, que como cualquier posición, es
con tener una masa, o sea, de esas partículas que forman el sistema, ¿no es cierto? La masa de una partícula, ¿cuál es la posición respecto de un eje referencial? ¿Cuál es la posición de la masa 1 de un sistema X? ¿Cuál es la posición de la masa 2 más la posición de las distintas masas que tuvieran ese sistema de partículas? Dividido la masa total. Si uno se pone a pensar, fíjense qué cosa es una masa versus la masa total, que le llamo la masa M. Es decir, es como qué fracción, vamos a decir, esta masa, debido a su ubicación, que es la fracción, porque es una parte dividido el total, si ustedes ven, es una fracción, es el aporte que hace esta pequeña masa respecto del total. El aporte que hace la otra masa respecto del total. Es como una fracción, es decir, qué aporte, debido a la ubicación, hace cada masa dentro del sistema. Si nosotros vamos al ejemplo este de la taza con los tenedores, fíjense cómo quedan como levitando. Entonces, cada uno, esto es un sistema, cada uno de estos tenedores va a aportar una determinada, vamos a decir, masa respecto de la masa total del sistema, y de esa manera vamos a encontrar dentro de este sistema a dónde se encuentra el centro de masa. Está pegado, dicen los chicos. Está pegado, dice. No está pegado, lo acabamos de armar, miren. Tócalo. Miren, lo tocamos. No está pegado, ahí cae. Es más, después, fíjense ustedes, aquí también, a ver, ahora me armarlo vos. Así no vamos adelante. Ahí está, ¿lo ven? Ah, ven que no está pegado. Después, inclusive, no sé si después lo van a ver, que si uno lo incendia a esta partecita del palillo, esto sigue quedando en equilibrio, ¿no? ¿Y qué pasa si uno incendia la partecita del palillo? Y bueno, este trocito de masa seguramente no aporta al equilibrio. Y de todas maneras, esto es un concepto que también tiene que ver con equilibrio, pero sencillamente lo estoy utilizando como motivación, ¿no? Bueno, vamos a seguir aquí. Entonces, fíjense, cada partecita, ¿cómo aporta respecto del total? Más o menos esto es como digamos, un concepto como intuitivo o algo así de lo que es la posición del centro de masa. La posición en X, saco también de la misma manera la posición en Y, la posición en Z. Ojo, yo solamente aquí he tomado la posición en X, y para ejemplificar vamos a tomar dos masas, ¿no es cierto? Una de 2 y otra de 3 que van a formar parte de un sistema, o sea que hay interrelación entre ellas, y la masa 1 posee una velocidad y la masa 2 posee otra velocidad. Fíjense, las velocidades están expresadas de la manera vectorial, ya sabemos que son vectores. Bueno, la posición del centro de masa, ustedes ya hicieron un ejercicio que lo hicieron ya con el ingeniero Ríos sobre la posición y el encuentro de un sistema de la posición del centro de masa. Vamos a ver ahora, una vez que se encuentra la posición del centro de masa, ojo, repito, yo pongo solamente en X, pero de la misma manera es en Y y de la misma manera es en Z, porque es una posición, es un vector posición en las 3 coordenadas. ¿Cómo encuentro la velocidad del centro de masa? Entonces, esa velocidad del centro de masa, fíjense, de la misma posición, si yo lo derivo respecto del tiempo, la posición versus el tiempo, eso me da la velocidad del centro de masa. Derivo cada posicióncita respecto del tiempo y tengo la velocidad 1. La cuestión que voy a tener es que la velocidad del centro de masa es la masa 1 por la velocidad 1, la masa 2 por la velocidad 2, más la masa que tuviera. Y que me quedaría la sumatoria de todas las masas MI por la velocidad I sobre la masa total. Fíjense, es cada masa con su respectiva velocidad, ¿qué aporte hace respecto de la masa total? Nuevamente aquí el concepto es como si fuera una especie de fracción. Y aquí viene una de lo nuevo, digamos, de lo que es relacionado al sistema de muchas partículas. No solamente el centro de masa, sino una magnitud nueva que se llama ímpetu o cantidad de movimiento lineal. Ímpetu lineal o cantidad de movimiento lineal.
que la vamos a simbolizar con la letra P, y que es el producto escalar, perdón, es un producto de escalar por vector de la masa por la velocidad. La masa es un escalar por el vector velocidad, me da el vector cantidad de movimiento lineal o ímpetu lineal. Fíjense las unidades a partir de la definición. Si la masa está en kilogramos, si la velocidad está en metros sobre segundo, todo esto va a ser no tiene digamos ninguna denominación esa unidad, es kilogramos por metro sobre segundo, nada más. Sí. Después pasamos fotos, chicos. Me dice que se ve pixelado de vuelta. Y si podemos pasar foto. Bueno, ok. Después, aquí No hay que borrar, eso sí. ¿Ah? Antes de que borre hay que sacar foto. Bueno, acordate, el asistente pasa las fotos después. Gracias, asistente. Bueno, nada. entonces aquí tenemos, fíjense que aquí la masa por la velocidad 1 voy a tener la cantidad de movimiento, lo que acabamos de definir, o ímpetu lineal, y estamos definiendo solamente en X. Entonces, yo voy a tener la posición XYZ del centro de masa, la velocidad XYZ del centro de masa, y fíjense la cantidad de movimiento X, Y y Z, porque la cantidad de movimiento es, o sea la P, es una magnitud vectorial. Aquí tengo la cantidad de movimiento que aporta la masa 1, aquí tengo la cantidad de movimiento que aporta la masa 2, ponemos P chiquita, y eso va a ser la sumatoria de MI, y eso va a ser la sumatoria, fíjense aquí, de la cantidad de movimiento de los PI. Aquí he ido poniendo esto PI, P1, aquí lo he puesto, M por B, la cantidad de movimiento P2 más Pn, vamos a decir, sobre sumo todas las masas, es la masa total que se pone ahí, que si a esto que está dividiendo lo paso para el otro lado multiplicando, fíjense, me va a quedar la masa total por la velocidad del centro de masa. Ojo, lo estamos tratando en X solamente, pero eso va a ser lo mismo para Y y Z. La suma de las cantidades de movimiento de todas las partículas y la suma de todas las cantidades de movimiento me va a dar la cantidad de movimiento P total del sistema, que es una magnitud vectorial, pero si esto es en X, esto podríamos tomarlo solamente en X. Entonces yo digo que esta cantidad de movimiento del sistema completo es igual a lo que acabamos de decir, a la masa total por la velocidad del centro de masa. En X, repito, en Y y en Z vamos a tener lo mismo si esto hubiera coordenadas en X, en otras. Ahora bien, fíjense aquí, si yo a esto lo voy a dividir, lo derivo respecto del tiempo. Aquí la masa es una constante derivada respecto del tiempo. O sea, ahí tengo la velocidad dividido el tiempo, esto que me va a dar la aceleración. Entonces aquí voy a tener que si a esto lo hago la derivada respecto del tiempo, o lo que es lo mismo, si cambio la velocidad del centro de masa dividido el cambio de velocidad, eso me da la aceleración del centro de masa. Entonces fíjense que la masa por la aceleración del centro de masa, ¿a qué es igual? Porque lo que estoy haciendo es la derivada, la variabilidad de la cantidad de movimiento. Eso es igual a la fuerza externa. Entonces aquí tengo que esta fuerza externa, si la relaciono este último término con este último, con el primero, yo tengo que la fuerza externa es la derivada de la cantidad de movimiento lineal del sistema dividido el tiempo, eso es igual a la fuerza externa. Y esto no es más ni menos que la segunda ley de Newton, tal como Newton la define. Newton realmente define la ley, la segunda ley, de esa manera, que es la variabilidad de la cantidad de movimiento, la variabilidad, o sea, el cambio, la velocidad de cambio de la cantidad de movimiento de un sistema cuando una fuerza externa está haciéndole o ejerciéndose una fuerza externa sobre ese sistema. Es lo que hemos visto con la silla. Si yo le ejerzo una fuerza externa, ¿qué pasa con esa fuerza externa? ¿Qué pasa con todas las partículas? ¿Qué pasa con todas las velocidades de las partículas? Van a cambiar, y si la velocidad cambia,
multiplicada por la masa, la cantidad de movimiento va a cambiar de todas y por lo tanto de todo el sistema va a cambiar. Bueno, este tema en particular es un tema matemáticamente, cuando ustedes agarren la destreza matemática, es un tema no difícil cuando agarren la destreza matemática, pero conceptualmente es más difícil. El concepto de esto será porque es uno de los últimos temas, que yo no lo sé, a lo mejor no es tan intuitivo. Yo trato de bajar lo que más puedo, pero a lo mejor no es tan intuitivo, no es tan obvio, no es tan visual. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué es lo que sucede con estas dos masas, una de 2 y otra de 3. Estas dos masitas forman parte de un sistema y cada una tiene una velocidad en un momento determinado. Fíjense, en un momento determinado, o sea, en un tiempo t, ¿no? Esa velocidad puede cambiar tranquilamente. Bueno, en ese momento determinado, yo quiero sacar de ese sistema la velocidad del centro de masa. Entonces, como aplicando esta definición que la tenemos aquí, la velocidad del centro de masa en y, o sea, en x, ¿a qué va a ser igual? A el aporte de la masa 1, o sea, m1, por la velocidad que tiene en x. ¿Y cuál es la velocidad en x aquí? Esto es 3i más 2j. La velocidad en x va a ser 3 por 3. Más el aporte de la masa 2, que es 3, por su velocidad en x. Y en x, mi masa 2 tiene una velocidad de 5. Dividido la suma de las masas, 2 más 3, que en este caso es 5. Entonces lo que estoy sacando, hago los cálculos, bla, 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 y después revisen los cálculos, cualquier cosa. Da 4,2 metros sobre segundo, que es la velocidad del centro de masa en x. Y ahora vamos a ver cuál es la velocidad del centro de masa en y, o sea, en y. ¿Cuál es el aporte de la masa 1? O sea, la masa 1 con su velocidad en y, la velocidad en y es 2, más el aporte de la masa 2, que es 3 por su velocidad en y, que es 2, dividido la masa total, que es 5. Entonces ahí sumo, resto, divido lo que sea y saco 2 metros sobre segundo. Quiere decir que la velocidad del centro de masa es, aquí voy a volver, la velocidad del centro de masa es 4.2, punto y coma, 2 metros sobre segundo. 4,2 en x y 2 en y. Si ahora yo quisiera sacar el módulo de la velocidad, bueno, ya sabemos, esto es un vector común y silvestre. Sabemos que el módulo va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes x, y el módulo de la velocidad del centro de masa, 4,65 metros sobre segundo. Revisen cualquier cosa los cálculos, pero así se saca. Ahora, ¿sí? No. Tenemos, si eso es la velocidad del centro de masa, ¿cuál es la cantidad de movimiento del sistema? Entonces, la cantidad de movimiento P del sistema va a ser la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. La masa total del sistema son 5, porque son dos partículas de 2 y otra de 3, sencillamente es la suma de esas, por la velocidad del centro de masa, y ahí tengo la cantidad, o el ímpetu o cantidad de movimiento lineal, ¿sí?, del sistema, que es 23,25 kilogramos metros sobre segundo. Entonces ahí tengo el sistema, digamos la cantidad de movimiento o ímpetu lineal de ese sistema. Bien, ahora, ese es el módulo de la cantidad de movimiento lineal o ímpetu lineal del sistema. Ese es el módulo completo, pero yo tengo que entender que tengo una cantidad de movimiento, que es una cantidad vectorial, no se olviden. Entonces un vector en x tendrá un valor y en y tendrá un valor. ¿Cuál es la cantidad de movimiento de este sistema en x? ¿Cómo va a ser la cantidad de movimiento del sistema solamente en x? ¿A qué va a ser igual? A la masa por la velocidad en x.
O sea, solamente en esta. O sea, la cantidad de movimiento del sistema solamente en X va a ser igual a ¿qué cosa? A la masa total por la velocidad del centro de masa en X. Y la velocidad del centro de masa en X, ¿cuánto era? Yo ya lo tenía aquí, que era 4,2. Entonces va a ser 5 kilogramos por 4,2 metros sobre segundo. Y lo mismo, digamos, análogamente para Y. ¿Cuál es la cantidad de movimiento? En Y va a ser la masa total por la velocidad del centro de masa en Y. Y en Y, mi velocidad del centro de masa era de 2. Entonces va a ser 5 kilogramos por 2 metros sobre segundo. Bien, son distintas maneras, pero fíjense aquí, el concepto de vector es fuerte. Es fuerte. Y hay que tener, digamos, aceitado todo lo que hemos visto de vectores. Por cierto, por favor, los chicos que están todavía aspirantes y que tienen que rendir, que están ahí colgados, los chicos estos que tienen que ver sobre todo la parte vectorial, fíjense por qué vemos vectores en un curso de ingreso. Tienen que tenerlo aceitado a este concepto. No solamente los aspirantes, sino los otros que también ya están. Se olviden siempre. No borres. ¿Sí? Porque ¿No? tú me sacas foto. Bueno, Vale. vamos a borrar una partecita solamente. Voy a ver si le saco captura. En todo caso voy a borrar de... Lo que pasa es que esto ya tienen, chicos, ¿no? Igual. Antes anda sacando la foto, va a sacar captura. Bueno, Ay, para. ¿ya está? Y no sé si ha salido bien aquí. Bueno. Y le bajo el volumen. Dios. Bueno, Ahí está. igual yo quiero dejar esto y ver ahí. Fíjense que esto ha sido también un problema propuesto dentro de la guía que ustedes tienen, ¿no? ¿Qué? No, está. Bueno, gracias. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplito para ver cómo encontramos justamente las coordenadas del centro de masa, la fuerza resultante y la aceleración del centro de masa. Mientras borro, una de las preguntas, por ejemplo, de un examen final oral de esta materia es: ¿cuál es la importancia del centro de masa? ¿Qué contestan ustedes? Fíjense que en todo lo que he hablado de la importancia. Y sobre todo hay una parte que es una demostración de la importancia del centro de masa. Que uno no solamente lo dice y lo verbaliza, sino además demuestra por qué es importante el centro de masa. Y está puesto en el pizarrón. A ver, y es una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la importancia del centro de masa? ¿Alguno contesta? Y todavía nadie. Son un poquito, chico. Ah, sí, ya sé que son poquitos. Vamos, ya estamos en los últimos temas. Aguante física. Pobrecito. Aguante física, una de las pocas materias que ustedes la van a tener en tiempo y en forma. Fíjense que el calendario académico jamás cambió. Jamás cambió. Hasta el día de hoy no hay una resolución que haya cambiado el calendario académico. Por lo tanto, los docentes tenemos que dar. Y por lo tanto tenemos que terminar en el tiempo que se tiene que terminar. Después todo lo demás ha cambiado. No hay exámenes, se han suspendido todo. Pero el calendario académico de clases no ha cambiado. El cuatrimestre sigue siendo y empieza y termina como se dijo al principio. A no ser que salga un nuevo calendario. Y bueno. Bueno, aquí dice que ya han desaprobado con esa pregunta. Dice, porque es el punto donde está aplicada la fuerza externa. Excelente. Bien. Sofi Díaz. Bien, Sofi. La Sofi que siempre participa. Ya vamos a tener tiempo. ¿Te conozco personalmente, Sofi? No sé, no me acuerdo. Te veo por las fotos de perfil, nada más. Una chica que siempre participa, ella. Bien, Sofi.
No sé si ha sido ese, no sé, ha sido mi alumna en el curso de ingreso, no me acuerdo. Creo que es ingresante. Dice, permite analizar un cuerpo más complejo que un bloque o una partícula. Sí, También. totalmente. Exacto. Muy Ese bien. de Santiago Martínez. Bien, Santi. Bien, Santi. Sí, un cuerpo, una partícula, lo mismo que lo que estoy dando el ejemplo exactamente de la silla. Es un cuerpo extendido, que se llama un cuerpo extendido, que después justamente con la física que sigue, ustedes ya entrarían en la física del cuerpo. Y es un cuerpo, y es un sistema de partículas. Entonces en ese sistema de partículas, que es un cuerpo, ustedes tienen y van a usar fuertemente este concepto de centro de masa. Te ¿Sí? quedan 10 minutos. Ok. Bueno, lo que quería era mostrarles, por ejemplo, aquí tengo unas, que también es uno de los problemas, no sé qué número de problema es, que tienen una masa, otra masa, No, la Sofi no ha sido tu alumna, dice. ¿no? Dice no. Bueno, ya nos vamos a conocer personalmente. Ya falta poquito, creo. Lo importante es que estamos sanos. Bien, tenemos 4 masas y cada una de estas masas, fíjense, tiene la siguiente coordenada. La primera 0, 0, la otra 8, 8, la otra 3, 0 y otra tiene menos 2, menos 6. Todo esto es en centímetros, 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 centímetros. Fíjense que esto que estamos aquí poniendo son las posiciones de la masa 1, la posición de la masa 2, la posición de la masa 3, la posición de la masa 4. Además de esas masas, sobre cada una de esas masas está aplicada una fuerza, vamos a poner de 3I más 4J Newton, la fuerza 2 de menos 4J, la fuerza 3, 2I, y la fuerza 4 Una pele. de menos 2I más 2JN. Bueno, lo primero que pide el ejercicio es que se encuentre de estas 4, que forman un sistema, que encontremos el centro de masa de ese sistema, o sea, la posición de ese centro de masa. Entonces, lo que nos dan aquí son las posiciones, en todo caso, estas son posiciones iniciales, no lo dice, ahí faltaría agregar que son posiciones iniciales, estas son fuerzas iniciales, vamos a poner las posiciones iniciales de estas partículas en un momento. Uno tiene que pensar que esas partículas, como en el ejemplo anterior, fíjense que yo he dado las partículas que se mueven. Uno no puede pensar la partícula como que está quieta solamente. La partícula puede estar quieta o en movimiento, pero ellas están dentro de un sistema, pueden estar quietas, pueden estar en movimiento, pueden tocarse entre ellas, pueden hacer muchas cosas mientras estén dentro de ese sistema, ¿no? Es más, pueden salir del sistema. Ya si salen del sistema, ya esa partícula no aporta nada al sistema. Ahora tenemos, con estas posiciones, lo que se quiere encontrar es la posición del centro de masa. Una de las preguntas de este ejercicio. Y bueno, la posición del centro de masa ya sabemos cómo la sacamos. Tenemos en X y en Y, porque me dan la posición de cada una de ellas, entonces esto está en el plano XY. Entonces, lo que voy a hacer para sacar la posición del centro de masa en X, voy a ver de cada masita, cuánto aporta al total. Siempre el centro de masa va a estar más cerca de la partícula más gordita. O sea que si una partícula, ¿cuál es la más gorda de aquí? Es de 6, mi centro de masa va a estar más cerca de esa partícula, porque es como una fracción. Esta es la que más aporta al total. Entonces yo tengo la primera, 5, ¿no es cierto? Vamos a seguir la masa 1 y su posición en X. Porque estoy sacando la posición en X. Después voy a sacar la posición en Y.
la masa 2 y su posición en X. Entonces la masa 1, la posición en X es por 0. Más la masa 2 es 3. Por su posición en X es 8. Esto es centímetros, ¿no? No le pongo las unidades porque ya estoy apurada, pero ojo, van con unidades. Después la masa 3 es 2 por 3, fíjense. Y la masa 4 es 6 por menos 2. Ojito aquí con esto. Este negativo aquí me va a negativizar sobre la masa total, que sería 5 más 3 más 2 más 6. Bien. Y de esa manera saco la posición en X y la posición en Y del centro de masa va a ser cada masa y su posición en Y. Su posición en Y para la masa 1 es 0. Cada masa y su posición en Y es 8. 2 y la posición en Y es 0. Más 6 y su posición en Y es, ojito aquí, es menos 6. Sobre la masa total, que ¿cuánto sería la masa total aquí? Sería 8, y aquí sería 8 más 8, 16. 16 kilogramos. Y ahí tengo la posición en X del centro de masa, la posición en Y, que es un vector. O sea que este vector va a tener su posición en X. Resuelvo esto, no, eso sí no lo tengo resuelto a este. A ver si tengo. A ver. Ah, sí. Bueno, igual, corroboren los datos. Esto es 1,125 centímetros y esto va a ser 0,75 centímetros. Entonces quiere decir que la posición de ese centro de masa es en X 1,125 centímetros y en Y 0, si quiero saco el módulo de eso, ya saben cómo. Ahora, otra de las preguntas era ¿cuál es la fuerza resultante? ¿No? O sea, la fuerza resultante viene a ser la sumatoria de las fuerzas que está actuando en cada una de estas partículas. Entonces la fuerza resultante viene a ser la suma, ya sabemos cómo se suma. Se suman las X con las X, las porque son vectores. Entonces, de esta, la fuerza resultante, que es una suma vectorial, la fuerza 1 más la fuerza 2, vectores son, ¿no? Más la fuerza 3, más la fuerza 4, vectores. Eso me va a dar igual, creo que aquí lo tengo el resultado. Fíjense, la fuerza resultante da 3,6 newton. Y si ya tengo la fuerza resultante, tengo la masa total, ¿cuál va a ser la aceleración del centro de masa? Volvamos aquí, a esta parte de la teoría. Yo ya tengo la fuerza resultante externa, porque los pares de acción y reacción, entre ellos la sumatoria de las fuerzas internas, que son los pares de acción y reacción, es 0. Entonces, estas fuerzas se supone que son fuerzas resultantes externas. 3,6 la fuerza resultante en su módulo. La masa total es 16, por lo tanto de aquí voy a obtener la aceleración del centro de masa. La aceleración del centro de masa viene a ser la aceleración del sistema completo. Y esa aceleración del centro de masa, si es que están bien hechos los cálculos, da 0,225 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora que no sé si está bien la unidad, revisen, ¿no? Pero igual no la voy a escribir por el duda. No la voy a escribir. Pero de aquí, entonces, yo teniendo la fuerza resultante, teniendo, repito, la masa total, que son 16 kilogramos, estos son 16, la masa total me da 16 kilogramos, entonces voy a sacar mi aceleración del centro de masa. Entonces, la importancia del centro de masa, como muy bien han dicho, es, y aquí está comprobado, es el punto, la posición, digamos, o el centro de masa, es el punto a donde está aplicada la fuerza externa. Y esa es la gran importancia. ¿Cómo se hace la deducción? Se hace todo esto para llegar a esta deducción. En otro capítulo que va a ser la próxima semana, que vamos a tener el jueves, nosotros ya más teoría ya no vamos a poner. Así que el próximo jueves va a ser la segunda parte de esto, a donde vamos a ver
el principio de conservación del ímpetu, que significa que si la fuerza externa es igual a cero, o sea, no hay ninguna fuerza actuando en ese sistema, la cantidad de movimiento del sistema va a permanecer constante. Y esto es un principio. Y cada vez que hablamos de principio en física es una ley. Y cada vez que hablamos de ley significa que la naturaleza, Diosito, lo hizo así. Y uno ya tiene la suerte de poder expresarlo en una ecuación sencillita y de alpargata. Entonces, con este principio de conservación del ímpetu lineal vamos a resolver lo que se van a llamar problemas de choque o de desintegración. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chicos. Chao, chicos. A ver, ahí va. Finaliza, sí.